Y por eso hay temas que están lejos del cumplimiento. A pesar del esfuerzo de este gobierno, la reforma agraria sigue en números lejanos. El dato global, usando diversos mecanismos normativos vigentes desde hace décadas, desde y lentos por naturaleza, porque fueron hechos para no hacer una reforma agraria, pero los utilizamos para hacer una reforma agraria. Tenemos un dato global de 300.000 hectáreas entregadas a campesinos, de 3 millones que se pactaron. Es decir, con este gobierno hemos llegado al 10%. Comparativamente con el gobierno anterior, la diferencia es de 300.000 a 4.000, 5.000. Luego, no hay punto de comparación, simplemente el anterior gobierno no quiso hacer una reforma agraria. Y nosotros estamos empeñados en hacerla con una fuerte oposición en términos de no cambiar las normas. Y el acuerdo de paz dice taxativamente que se deben cambiar las normas que obstaculicen el cumplimiento del acuerdo de paz. Y entonces aquí hay una responsabilidad política, porque algunas normas, de acuerdo a su jerarquía, pues tienen que ver con instancias locales, con instancias del Ejecutivo Nacional, del gobierno, pero muchas, sobre todo estas de la tierra, tienen que ver con la ley. Y la ley que usamos, que es la 160 de 1994, hecha después de la Constitución del 91, en el gobierno de César Gaviria, que, digamos, hasta que se aprobó la ley como tal, salida del Congreso, tiene avances fundamentales. Fue transformada y básicamente en un aspecto, y es que los procesos para tener la tierra tenían que pasar por procesos judiciales, y esos procesos judiciales no han terminado, ni siquiera a la fecha de hoy. El caso fundamental, que siempre se vuelve simbólico, es el caso de la masacre de la hacienda Bellacruz. Sus autores no están presos. El mayor responsable político fue el embajador de Colombia ante la Unión Europea, el señor Marulanda, Carlos Arturo Marulanda. No sé dónde está, pero no está preso. Allí mataron decenas de campesinos. La hacienda no está en manos de esos campesinos, ni de sus familiares, ni de sus descendientes. La hacienda sigue en manos de ellos. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué justicia? ¿Dónde la justicia? Cuando se observa y se pone uno a investigar cómo fue que hubo una masacre de campesinos y la hacienda está en manos de los victimarios, encuentra el papel de algún magistrado por ahí que impidió que pasara a las víctimas. No voy a nombrarlo. Si yo voy al caso de mañana, Hacienda el nombre, La Esperanza, creo, América, la Hacienda América en Chimichagua, miles de hectáreas en poder de los paramilitares en su momento. Propietario el Ñeñe Hernández, de famosa recordación. Uno que en los procesos judiciales sobre las masacres de trabajadores en la Drummond aparece como responsable, el señor Blanco. O sea, tenemos al señor Ñeñe Hernández, financiador de la pasada campaña, socio, el que mataba a los obreros sindicalistas en la Drummond, y otro señor que es el que tiene hoy la empresa. Y entonces uno se pregunta, todo el proceso de paz y todos los acuerdos firmados y la extinción del dominio,
a través de la extinción del dominio se le devolvió la hacienda a sus propietarios. Es decir, la mafia de nuevo es la propietaria, o la poseedora, porque este gobierno decidió sacarlos de allí y hacer justicia. Mañana se la entregamos al campesinado, o va a entregarse al campesinado. ¿Por qué sucede estos procesos? ¿Por qué la tierra que entregaron los paramilitares con destino a las víctimas está en manos de los descendientes de los paramilitares? Se había pasado a instituciones del Estado como la Fiscalía o como la actual Sociedad de Activos Especiales. Y la única conclusión a la que podemos llegar es que aquí se firmó una reforma agraria, pero no hay voluntad de hacer la reforma agraria, porque sus normas pasan por el Congreso y cuando se han presentado las normas en el Congreso, los artículos se han perdido, se han detenido, no se han aprobado. Por eso tenemos una cifra como 300.000 de 3 millones de hectáreas y han pasado 8 años y el lapso eran 12. Luego es evidente que no se va a alcanzar el objetivo si el Congreso de Colombia no decide de inmediato aprobar normas que faciliten el traslado de la tierra en manos de victimarios o en manos de grandes poseedores improductivos a el campesinado de Colombia. ¿Qué normas? No hay que inventarse mucho, solo hay que escribir, ministro del Interior, que las mismas normas que se utilizan para obtener la tierra en la construcción de una troncal de Transmilenio o del metro en Bogotá o de una avenida en cualquier gran ciudad del país, también se apliquen para obtener la tierra con fines de entrega al campesinado y producción de alimentos, punto. No se necesitan inventar nuevas normas. Se necesita aplicar las existentes para el caso urbano, en el caso rural y con el objetivo de la alimentación.